Señor en el libro de Daniel. Gloria a Dios. Libro de Daniel, gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 22. Mientras la iglesia busca el libro de Daniel, gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 22. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor. Dice así: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hasta aquí la palabra, puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Él revela lo profundo. Conoce lo que está escondido. Él conoce también lo que está en tinieblas. Y en Él, con Él, mora la luz, porque Él es la luz. Cuando dice gloria a Dios. Días atrás, cuando también me tocó predicar, compartía con la iglesia un mensaje que está en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 45. Y en ese mensaje hablábamos del árbol bueno que da frutos buenos y del árbol malo que da frutos malos. Amén. Y en el versículo 45 decía esto, dice esto la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Reflexionando acerca de este mensaje que me tocó dar hace días atrás, como les dije, yo hice esta reflexión. Si nosotros realmente prestáramos atención, verdadera atención, a todas las palabras que salen de nuestra boca, entonces nos daríamos cuenta que áreas de nuestro corazón aún no han sido tratadas por el Señor. Aún están en tinieblas, aún no las hemos sometido al trato y al proceso del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos estuvieron en ese mensaje? Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Y entonces, hoy les traigo otra reflexión, siguiendo con la misma línea del mensaje. En ese momento dijimos, si realmente podríamos prestar atención a las palabras que salen de nuestra boca, nos daríamos cuenta realmente qué es lo que hay en nosotros. Ahora, la siguiente pregunta, la siguiente reflexión en la cual yo quiero basarme para el desarrollo de este mensaje es la siguiente: ¿Cuándo, en qué momento nosotros entendemos o adquirimos el conocimiento que lo que está hablando nuestra boca es desagradable al Señor? En otras palabras, dice que lo que abunda en nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. Entonces, otra pregunta que nosotros podríamos hacernos es: ¿cuándo? ¿En qué momento en que nosotros entendemos y adquirimos el conocimiento de que lo que está en nuestro corazón, porque lo ha hablado la boca, porque lo ha manifestado, es desagradable al Señor? ¿Cuándo? Y la respuesta es sencilla: cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios. Vea conmigo: cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios. Ahora, usted sabe que a lo largo de las Escrituras podemos ver muchos hombres y mujeres que han tenido un encuentro con el Señor, que antes de tener ese encuentro con el Señor estaban errados. Diga conmigo: errados, equivocados, estaban atados, otros estaban
pero al tener un encuentro, un verdadero encuentro con el Señor, se encontraron con una luz que les resplandeció. Y entonces cuando esa luz, cuando Cristo les resplandeció su vida, sus conciencias fueron iluminadas por Dios. Y al recibir sus conciencias esa luz que provino del Señor, ellos pudieron entender la condición en que estaban. Lo que estaba mal, pero previo tuvieron que recibir esa luz que solamente proviene del Señor. Y entonces cuando entendieron que estaban mal, se arrepintieron. Primero, diga conmigo, primero reconocieron la condición. Diga conmigo, primero reconocieron la condición en que estaban. Y luego se arrepintieron. Luego que ellos se hubieran arrepentido y empezaron a caminar por las sendas que son agradables al Señor, sus vidas fueron, diga conmigo, transformadas, mudadas, cambiadas, fueron sanados, fueron limpiados, fueron liberados cuando ellos se hubieron arrepentido. Cuando ellos hubieron reconocido esa condición. Y entonces yo quiero hablarte ahora de algunos personajes bíblicos que podemos encontrar en la Biblia y vamos a ver cómo ellos, de qué manera ellos se han encontrado con este Dios Todopoderoso. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Job. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Y lo que encontramos en el capítulo 42, ya al final de todo el libro de Job, es una persona, es a Job, que hace una confesión delante del Señor. Y en esa confesión que él hace, reconoce que él estaba equivocado. Quiero invitarte a leer Job capítulo 42, del 1 hasta el 6, que dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando dice gloria a Dios. Voy a hacerle un resumen para poder entender de qué manera Job se encontró con este Dios Todopoderoso. Tenemos a Job, un hombre de Dios, un hombre creyente, un hombre que la Biblia lo describe como una persona buena. Amén, diga conmigo, buena. Y además de ser buena y de ser un hombre de Dios, que amaba a Dios, que respetaba la ley de Dios y que caminaba conforme a Dios, él era, diga conmigo, era rico y también tenía una familia numerosa. ¿Cuántos tienen familia numerosa? ¿A cuánto le falta ser rico? Gloria a Dios. Ríase un poco. Usted es rico porque tiene al Señor en su corazón. Dice gloria a Dios. Bueno, eso, la riqueza material es añadidura. Acuérdese que el Señor le da nos da lo que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces a este hombre bueno, que caminaba conforme a Dios, que estaba bendecido por Dios, que tenía una familia numerosa, hasta en eso el Señor lo había bendecido, le toca atravesar
unos momentos muy difíciles en su vida. Le toca atravesar momentos, podríamos describirlos como desastrosos. ¿Qué es lo primero que le ocurre? Dice que pierde todas sus posesiones, pierde todas sus riquezas. Lo segundo que le ocurre, pierde todos sus hijos. Lo tercero que le ocurre, le viene a su cuerpo una enfermedad que era dolorosa y podríamos decir que hasta repugnante, porque no se podía ni rascar. Estaba todo su cuerpo lleno de llaga y él tenía que sentarse y no se podía ni tocar. Y entre el dolor, el calor, la picazón y el dolor y el sufrimiento y la angustia de haber perdido toda su familia, encima hasta la mujer se le fue. Y algunos dirán, pero eso puede llegar a ser una bendición. ¿No es cierto? No. Vos dice gloria a Dios. Bueno, pero a él se le fue la mujer también. Y entonces, gloria a Dios, como moño de todo el paquete, de todo el combo que estaba viviendo, como diciendo, como la gota que rebasó el vaso, ¿quién le cae? Le llegan todos los amigos. Y uno se supone que el amigo lo viene a apoyar en la condición en que uno está atravesando, en medio del dolor, de la angustia, del sufrimiento. Imagínese usted, si tuviera que atravesar todo lo que atravesó Job, ¿cómo estaría? Y entonces llegan estos amigos y en vez de alentarlo, ¿qué le empiezan a decir? Que todo lo que le estaba pasando era porque seguramente Job tenía pecados ocultos. Qué tremendo, ¿no? En aquel momento había una idea muy fuerte que, y a veces ahora todavía perdura, ¿no es cierto eso? Que a veces le pasa algo y enseguida hace el castigo del Señor. Y entonces Job empieza a recibir estos mensajes de sus amigos, ¿no? Como instigándolo, como alegando que esto es por eso, que el sufrimiento es porque él algo seguramente malo tendría o estaría haciendo o tendría oculto. Y entonces Job empieza a rechazar toda esa interpretación, porque él en su corazón, porque cada uno sabe cómo anda delante del Señor, ¿o no? Y entonces él empieza a rechazar todo ese alegato que hacen los amigos, lo empieza a rechazar fervientemente porque él sabe que es un hombre bueno, porque él sabe que andaba conforme a los mandamientos del Señor. Pero ¿qué pasó? Algo empezó a contaminar el corazón de Job. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, en medio de la amargura, en medio de ese proceso, él no pudo entender. ¿Sabe qué no pudo entender? Porque siendo él un hombre bueno, porque siendo él un hombre inocente, un hombre que caminaba en todo conforme a Dios, ¿por qué Dios permitió que toda esa calamidad le ocurriera a él? Le ocurriera a él siendo que él había sido bueno. ¿Y sabe qué? Él empieza a llenar su corazón de esas preguntas, vamos a decir, de esos interrogantes, y empieza a preguntar el por qué a Dios. Y entonces cuando uno empieza a analizar esto, y nosotros podemos decir, bueno, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta, pero hay veces que no la entendemos. Y cuando nosotros no la entendemos, quizás la tenemos que atravesar, pero nuestro corazón no está tan dispuesto a aceptarla. Cuando dice gloria a Dios. Y entonces vemos a un Job
decidido a exigirle a Dios la respuesta a todas sus preguntas. Él le fue a exigir a Dios de por qué él estaba atravesando todo eso. No solamente porque él lo estaba atravesando, sino de por qué Dios lo permitió. ¿Por qué Dios permitiste que me pase esto? ¿Por qué Dios permitiste que la enfermedad toque a mis hijos? ¿Por qué Dios permitiste que la enfermedad me llegue a mí? ¿Por qué Dios permitiste que la pérdida me llegue a mí? ¿Por qué Dios permitiste que la ruina me llegue a mí? Y entonces le empezó a reclamar a Dios una respuesta. ¿Y sabe qué pasó? Dios vino al encuentro de todo. Y dice la palabra que el Señor le habla a Job, se hizo presente, y de en medio de un torbellino Dios le empieza a hablar a Job. Y le habla, y el que le hace ahora un montón de preguntas a Job es Dios. Y en medio de cada pregunta, y en medio de cada palabra que Dios le hablaba a Job, dice que Job empieza a recibir luz, empieza a recibir entendimiento. Dios le empieza a hablar a Job y Job empieza a salir de su estado de ignorancia espiritual y recibe de parte de Dios, de este Dios que se manifestó con todo su poder, con toda su gloria y con toda su sabiduría, empieza a recibir de las palabras del Señor la luz. Y cuando él recibió la luz, cuando él fue iluminado por las palabras del Señor, es que él entendió que él estaba hablando lo que no entendía. Es que él entendió que las palabras que él estaba dirigiendo al Dios Todopoderoso estaban cargadas de cuestionamiento, estaban cargadas de exigencia, estaban cargadas de ira y de enojo. ¿Cuántos se están entendiendo? Y entonces, cuando él entendió esto, es que él hizo esa confesión poderosa. Y su confesión demostró el arrepentimiento de su corazón. Y dijo: Señor, yo realmente estaba hablando mal. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Había algo en mi corazón que estaba oscuro. Había algo en mi corazón que estaba en tinieblas, pero tu luz me alumbró. Ahora entiendo que Jehová es verdadero, puro, justo, fiel, santo, y que yo soy el que estaba equivocado. Yo soy el que estaba equivocado, y entonces él dijo: a partir de ahora, Señor, mis ojos que te han visto, a partir de ahora no voy a hablar más lo que no entendía. A partir de ahora voy a hablar lo que tú me digas que hable. Yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder. Yo te voy a preguntar a ti lo que no entiendo, lo que no sé, y tu luz, tu verdad, tu palabra me va a traer luz a mi vida. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Mira lo que dice esta palabra. Capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Salmo 119, pero el versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, gloria a Dios, y hace entender a los simples. La primera revelación que nosotros recibimos en este mensaje, en este primer ejemplo en la vida de Job, es que nosotros necesitamos encontrarnos con el hablar de Dios. Nosotros
nosotros necesitamos encontrarnos con las palabras de Dios. No solamente necesitamos encontrarnos, sino que tenemos que estar dispuestas a escucharla, abrir el corazón para que Dios pueda mostrarnos a nosotros lo que está en tinieblas. Por eso el libro de Daniel dice que Él conoce lo profundo, Él conoce lo que está escondido, Él conoce lo que está en tinieblas y Él lo revela porque Él es la luz cuando dice gloria a Dios, aleluya. Nosotros, para poder entender lo que está mal, debemos decirle al Señor, Señor, quiero encontrarme con tu palabra. Señor, quiero encontrarme con lo que tú me quieres hablar. Quiero abrir mi corazón a lo que tú me estás diciendo. No solamente que quiero abrir, quiero saberlo para poder agradarte. Yo quiero explicarle algo poderoso. Quiero explicarle un evento que se dio entre el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan, mendigo? Yo solamente voy a ir al final de esa historia, porque es lo que yo quiero que usted entienda. En el final de esta historia estaba este rico, dice, en el Hades, y ya le había pedido a Padre Abraham que enviara a Lázaro y que mojara la punta de su dedo en agua y que le refrescara porque él estaba padeciendo en ese lugar. Y entonces, luego de la negativa de Abraham, porque Abraham le dijo, nadie puede pasar de acá para allá y nadie puede pasar de allá para acá, entonces Lázaro le ruega y le dice lo siguiente, entonces si no puedes mandarlo aquí, mándalo a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre yo tengo 5 hermanos más. Y esos 5 hermanos míos están lejos de Dios. Y entonces le dice, mándales a Lázaro para que Lázaro les hable y para que ellos se vuelvan a Dios. No vaya a ser cosa que ellos terminen aquí en el Hades como estoy yo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del padre Abraham? Le dijo, tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen la ley, no escucharán a Lázaro. Y entonces le dice, bueno, pero si tú mandas a alguien de los que ya están muertos, entonces ellos escucharán. Y él le dice, no escucharán, porque tienen ahí la palabra de Dios, tienen ahí la ley. Si no escucharon a los profetas, si no escucharon a los maestros de la ley, si no escucharon a los sacerdotes, no van a ser persuadidos, aunque venga alguien del mismo cielo, porque ellos no están dispuestos a abrir su corazón a las palabras del Señor. Lo que quiero decirte con esto es que es ahora cuando tú tienes que abrir tu corazón a la palabra del Señor. Si tú quieres cambiar, si tú quieres ser transformado, si tú realmente quieres andar como le agrada al Señor y recibir de Dios toda su bendición y toda su presencia, es ahora cuando tú tienes que abrir tu corazón a la palabra. Es ahora, no mañana, no por un proceso sobrenatural, es ahora porque Dios te está hablando ahora, a través de cada culto, a través de cada administración. Cuando dice gloria a Dios. Y así el segundo ejemplo lo vemos en Isaías 6. Isaías capítulo 6. Vemos acá que el profeta Isaías, este siervo de Dios del Antiguo Testamento, tiene una experiencia celestial, una experiencia divina, una experiencia sobrenatural. Él tiene una visión. Los cielos
se le fueron abiertos ante sus ojos y él está viendo una visión poderosa, una visión sobrenatural. Imagínense que a usted se le abran los cielos y pueda ver al mismo Señor sentado en su trono y sus faldas llenando el templo. Imagínense esa revelación poderosa. Y entonces dice que cuando él ve esa revelación, él ve que sobre el trono de Dios volaban los ángeles, volaban esos serafines, y esos serafines decían: Santo, Santo, Santo. Vamos a leer, escuche esto porque es poderoso. Dice el versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando dice gloria a Dios. Y entonces podemos ver que cuando Isaías se encuentra con esta visión, vamos a ver lo que pasa. En el versículo 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que estaba diciendo? ¿Sabe lo que estaba diciendo Isaías? Isaías había encontrado con la santidad de Dios. La santidad de Dios, la santidad de Dios es su esencia. Dios es santo. Y sabe que nada inmundo puede habitar en su presencia. Dice en el Antiguo Testamento que si el sacerdote no estaba en condición, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, ahí donde habitaba la misma presencia de Dios, ¿sabe qué pasaba? Caía muerto. Porque ahí estaba la gloria, ahí estaba la santidad, ahí estaba la presencia del Señor. Y entonces Isaías dice: mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos, mis ojos han visto al Todopoderoso, mis ojos han visto al Santo de Israel, mis ojos han visto, ay de mí, porque voy a morir, porque mis ojos han visto la santidad de Dios, estoy viendo su gloria, estoy viendo su santidad. Y cuando él se encontró con esa santidad que lo alumbró, que lo vio, que se pudo ver a sí mismo, él pudo reconocer que estaba inmundo de labios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué quiero decirle con esto? Solamente en la presencia del Señor, cuando nos encontramos con su presencia, con su santidad, cuando le buscamos verdaderamente, es cuando ese choque entre su luz, su santidad y lo tenebroso, lo que está oscuro en nosotros, recibe esa luz, es ahí que nos damos cuenta que hay cosas que a Dios no le agradan. ¿Sabe lo que pasó? Cuando él reconoció y dijo: ay de mí que estoy muerto, vino un serafín, un ángel, tomó unas tenazas y del altar del Señor agarró un carbón encendido. Y cuando hubo tomado ese carbón, dice que lo apoyó en los labios de Isaías. ¿Y sabe lo que le dijo? Le dijo lo siguiente: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y es limpio tu pecado. ¿Sabe cuál es la segunda revelación para este mensaje? En la primera parte necesitamos las palabras del Señor.
Necesitamos el hablar de Dios. Necesitamos escuchar lo que Él tiene para decirnos. Y aquí vemos que nosotros necesitamos encontrarnos con su santidad. Necesitamos encontrarnos con el fuego de su presencia. El fuego que venga, que purifique, que limpie y que santifique. Que quite de nosotros todo lo que esté inmundo. Que quite de nosotros todo lo que está contaminado. Que quite de nosotros todo lo que a Él no le agrada. Pero cuando nosotros reconocemos lo que está oscuro, cuando nosotros reconocemos lo que necesita ser limpiado y lo que necesita ser transformado, cuando dice gloria a Dios. ¿Sabe lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 5? Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Es luz. ¿Y hay tinieblas en Él? No hay tinieblas en Él. ¿Quieres que te diga algo, iglesia? Tampoco debiera haber tinieblas en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Jesús es santo. Y su novia debe andar igual que Él. No puede ser la novia del Señor sucia. No puede ser la novia del Señor inmunda. Si Él es santo, si Él es el Cordero inmolado, si Él es el Santo de Israel, ¿cómo puede entonces la novia estar con tiniebla, estar con inmundicia, estar contaminada? No puede. Si no hay tinieblas en Dios, tampoco debiera haber tinieblas en nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué son? Hechas nuevas. Si verdaderamente nos pudiéramos encontrar a diario con el Señor, buscarlo y encontrarnos con esa presencia de Dios, con su santidad, entonces ya no seríamos los mismos. Seríamos realmente transformados. Imagínense que con todo lo que se mueve en la iglesia, aún así muchos se han ido al mundo, o muchos andan caminando un poco en el mundo y un poco en la iglesia. Y entonces, ¿cómo es que viendo toda la gloria y el poder que el Señor despliega en la iglesia, andan en esas condiciones? Porque solamente ven, pero no han querido realmente conocer en profundidad al Señor. Aquel que conoce en profundidad al Señor, aquel que se encuentra con su presencia, con su santidad, ese es el que será transformado en una nueva criatura. Todas las cosas viejas, las cosas del viejo hombre, la carne, la vieja naturaleza, todo quedará en el pasado. Pero es necesario que nosotros nos encontremos todos los días con este Señor. Otro personaje bíblico que podemos ver es Zaqueo. Vemos en el Nuevo Testamento que Zaqueo quería ver a Jesús. ¿Qué quería Zaqueo? Permítame un momento.
Zaqueo quería ver al Señor. ¿Qué quería Zaqueo? Quería ver al Señor. Y entonces Zaqueo, como era pequeño, peticito, se sube a un árbol intentando ver al Señor. Pero ¿sabe qué se encontró? Se encontró que Jesús lo vio a él. Se encontró no solamente que Jesús lo vio, sino que se encontró con la mirada profunda, amorosa y poderosa del Señor. No hubo necesidad de palabras, solamente fue la mirada de Dios. Una mirada tan profunda que penetró el alma, que penetró el espíritu, que penetró hasta las coyunturas y los tuétanos de Zaqueo. Y estando en la casa, y estando en la casa, después de haber sentido esa mirada profunda y poderosa, es que Zaqueo dijo: todo lo que he robado, todo lo que he sacado de más, lo voy a devolver multiplicado. Zaqueo se encontró con la mirada del Señor. No necesitó palabras, solamente la mirada profunda, esa mirada que mira en lo profundo de nuestros corazones para revelar lo que hay. Amén. El corazón del hombre es tan profundo, el corazón del hombre es tan misterioso. Solamente el Señor puede escudriñarlo hasta el fondo. Solamente el Señor puede ver y entiende Él lo que hay en nuestros corazones. Y tan solo con su mirada, Zaqueo fue transformado. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Necesitamos encontrarnos con su hablar. Necesitamos las palabras del Señor. No solamente necesitamos sus palabras, necesitamos su santidad, su presencia. Y no solamente necesitamos su santidad y su presencia, necesitamos que Él nos mire, que Él dirija su mirada profunda a lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, y que con esa mirada que trae luz, Él nos muestre lo que debe ser cambiado, lo que debe ser transformado. Necesitamos, digan conmigo, necesitamos esta mirada profunda del Señor. Otra persona que se encontró con el Señor fue la mujer samaritana. Fue Jesús y pasó por Samaria. Y fue y se sentó a esperar el Señor a esta mujer. No fue la mujer a esperar a Jesús, porque ella no esperaba encontrarse con Jesús, no se esperaba esa sorpresa. Pero Jesús fue al encuentro de esa mujer, se sentó en el pozo pacientemente y esperó a que ella viniera. Las palabras de Jesús le revelaron a la mujer samaritana que todos los maridos que ella había tenido era una necesidad que había en ella de llenar un vacío que no lo puede llenar el hombre, sino el Señor. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Y entonces el Señor le dijo que las aguas que Él tenía para darle, cuando ella bebiera esas aguas de vida,
entonces ella nunca más volvería a tener sed, nunca más volvería a sentir ese vacío, nunca más volvería a buscar a hombres para que llenen el vacío, sino que iría a la fuente de vida, iría a Dios para que Él sacie todo el vacío, toda la sed que había en su alma. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos las aguas del Espíritu. Necesitamos ir a la fuente de vida todos los días para ser saciados. Otra mujer que se encontró con el Señor, ¿sabe quién fue? La mujer adúltera. Una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y luego de que fue sorprendida en adulterio, los fariseos la tomaron y la llevaron a Jesús, buscando el momento para poder prender a Jesús en alguna palabra errónea, pero el Señor conoce todo. Y mientras ellos le decían, la ley de Dios dice que hay que matarla, que hay que apedrearla. Y yo me imagino a esa mujer toda golpeada por estos hombres. Me la imagino ahí postrada ante el Señor llorando. Me la imagino ahí toda humillada por esos hombres. El Señor, conociendo la condición pecaminosa, el Señor la salvó. Primero la salvó de los hombres que querían matarla. Y luego la salvó del infierno. Porque Él le perdonó sus pecados. Pero algo le dijo el Señor: no peques más. Necesitamos encontrarnos con este perdón del Señor. Pero necesitamos cambiar. Necesitamos abandonar la vieja conducta. Necesitamos dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Y ya dándole un cierre a este mensaje, otros que se encontraron con Jesús, el endemoniado de Gadara, legiones atando su vida, y el Señor fue al encuentro y lo liberó. Se encontró con el Jesús que libera. El apóstol Pablo, sumido por el odio, por la tradición judaica, asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia de Cristo, necesitó encontrarse con Jesús para que Jesús lo tirara de ese caballo donde estaba subido, del odio, del rencor, para encontrarse con un Jesús que es verdadero. Y solamente cuando se encontró con esta revelación poderosa es que fue transformado. Mateo, el publicano, solamente necesitó las suaves palabras de Jesús que le dijeron: sígueme. Y Mateo abandonó su trabajo, abandonó su sustento para irse con un hombre que vivía al día, pero que día a día ese hombre tenía el sustento espiritual y el sustento material que él necesitaba. Necesitamos encontrarnos con Jesús. ¿Sabe qué? Que yo quiero
que así como estos nombres están anotados en el cielo, así como estos nombres están anotados en el libro de Dios, yo quiero que mi nombre y el nombre de cada uno de ustedes también esté anotado en ese libro de los cielos. Para que cuando Él pase lista, usted y yo estemos ahí. Y cual sea el testimonio, se encontraron con Jesús y fueron transformados. Se encontraron con las palabras de Jesús y recibieron luz y creyeron. Se encontraron con la santidad de Dios y entendieron que estaban inmundos y sucios. Se encontraron con Jesús y rompió sus cadenas. Los sanó, los liberó, los hizo libres de demonios, de maldiciones. Yo quiero que mi nombre esté escrito ahí. ¿Y usted quiere que su nombre esté escrito ahí? La novia necesita ser limpia. La novia necesita ser santa como su novio, como el Cordero. Y entonces, ¿cuándo es, iglesia, que entendemos que hay cosas que deben ser cambiadas y transformadas? Cuando nos encontramos con el Señor. Diga conmigo, cuando nos encontramos con el Señor. Cuando nos encontramos con su palabra, con su santidad, con su presencia, con su hablar, con su mirar. Yo quiero invitarte, iglesia, a que nos pongamos en pie. Aleluya. Levante tus manos.